En 1958 el Partido Colorado perdió las elecciones. No interesa hoy establecer un juicio con respecto al acierto o error de aquel gobierno. Lo servimos con lealtad, nos sentimos identificados con sus hombres y con sus obras. Lo defendimos en el Parlamento de la República y seguimos siendo solidarios con los hombres que en aquel entonces asumieron la representación de las fracciones coloradas. Pero en 1958 el pueblo uruguayo derrotó al Partido Colorado. Un hecho sin precedentes en la historia de la República. Después de casi 100 años de gobierno colorado, el pueblo uruguayo votó masivamente por los blancos y le dio triunfo. Y una diferencia de más de 100.000 votos estableció con claridad la firme voluntad del pueblo uruguayo de que los blancos gobernasen. Muchas circunstancias se dieron para que eso fuese posible. Pero yo creo que hubo una importante porque estableció en el país la posibilidad del cambio de los lemas y porque estableció además que las tradiciones estaban muriendo y que la gente que surgía a la vida política del país no tenía más compromiso que con su necesidad y con la República. En 1958 un fenómeno nuevo y distinto se asomó a toda la nación. Y un hombre que supo hablarle a las masas ruralistas, a quien nosotros combatimos con inmensa pasión y sobre el cual seguimos teniendo respecto a su gestión juicio adverso, pero al cual no podemos negarle en modo alguno la gravitación que tuvo en el proceso histórico y social del país, decidió con su presencia el triunfo de los blancos. Se llamó Benito Nardone. Tuvo una enorme gravitación y ascendencia en los medios rurales de la República. Pequeños y medianos productores a lo largo y ancho de todo el país lo siguieron con fe ciega. Y tuvo la suficiente habilidad de llegar hasta el peón de campo para hablarle durante su trabajo, mediante sus audiciones radiales, y conquistar su voluntad. Al influjo de su palabra y de su convicción, miles de hombres y mujeres en todo el país dejaron tiendas coloradas, tradiciones coloradas, banderas coloradas, para servir tiendas, banderas y tradiciones blancas. Y ahí comenzó en la República algo que la gente quizás no observó con atención, pero fue el primer paso, quizás el más importante en el correr del tiempo, que estaba señalando que las banderas ya no estaban separadas, que los hombres podían, siendo colorados, dejar la tradición para ir a votar candidatos blancos. Y conocidos vallistas y colorados de larga prosapia, que habían estado enraizados con los movimientos tradicionales en el país, descendientes de caudillos colorados que dieron su sangre en el 97 o en el 1904, muriendo por su ideal, que no tuvieron empacho alguno en votar por los blancos, dando su voto a Luis Alberto de Herrera o Echegoyen, significando en la República el cambio más radical que podía haberse observado en los últimos años. Alguna razón había para que en el país empezase a perderse ya definitivamente la tradición. Y este es un argumento que le doy a ustedes, colorados y blancos, para que cuando en el café o en la mesa familiar o en el trabajo o en la discusión de todos los días en la política alguien pretenda enrostrarles el abandono de las tradiciones como si eso constituyese un crimen de lesa patria, ustedes respondan que no es la primera vez ya que las tradiciones se abandonan. En el 58 esas tradiciones fueron dejadas de lado para que el Partido Blanco triunfase, y que las tradiciones de nada sirven si no tienen vigencia, que las tradiciones están bien para el libro de historia, para que el profesor este magnífico que hoy nos iluminó a todos con su clase de historia, Manuel Santos Pires, que la pueda enseñar a sus alumnos, pero que la gente no se mueva en función del recuerdo. Seamos leales y respetuosos con hombres colorados y blancos que hicieron las mejores páginas del país. Brindamos el homenaje. No somos de ninguna manera ni interesados ni mezquinos para negarle a los hombres que hicieron el país el inmenso mérito que tuvieron. Pero la gente no vive del recuerdo, ni vive del pasado. Los niños crecen y comen y se desarrollan con la medida de gobierno de hoy. Y ya no se puede hacer votar más a nadie, sacando el retrato de Valle, o expresando Valle dijo, o Arena dijo, o Brauer dijo, o Aparicio Sarabia peleó, o Oribe significó tal cosa, Luis Alberto Guerrero Fernández Crespo. Este país vigente hoy, este país sensible, que sufre y se angustia, las tradiciones las venera, pero no tiene los ojos en la nuca, tiene la realidad presente que lo acucia, y mira hacia el futuro que viene en darle a sus hijos la realidad que se le negó a él.
del cambio. Los blancos llegaron al gobierno poniendo al desnudo los errores del Partido Colorado. Y los blancos llegaron al gobierno prometiendo mejores días para toda la República. Conviene tener presente esto hoy, porque los blancos se vuelven a presentar pidiendo el voto a la ciudadanía. Y 8 años estuvieron en el gobierno, y 8 años tuvieron el inmenso poder en sus manos, y 8 años tuvieron ministros y Consejo Nacional de Gobierno, y entes autónomos y diputados y senadores, y en el 58 al 62 tuvieron 18 intendencias sobre Montevideo, sobre 19, y nada hicieron. Dejaron al país peor de lo que lo encontraron, con más desocupación, con menos producción, con mayores dificultades, con una moneda envilecida, entregados de pies y manos al imperialismo extranjero, en una dependencia permanente, con el país mucho más anarquizado, cerraron diarios, clausuraron sindicatos, pusieron presos a la gente. Fernández Crespo y algunos blancos los instituyeron al servicio del Partido Nacional, en la Intendencia los que hicieron la huelga, persiguieron dirigentes sindicales, la escuela dio un paso hacia atrás, la desocupación creció, durante 8 años hicieron todo eso, son los mismos que hoy se presentan ante ustedes. Fernández Aldinato era diputado, luego fue senador y ministro, también lo fue Carlos Julio Pereira, también lo fue el general Aguerrondo, jefe de policía, Flores que fue consejero nacional, el que Gordo y Cardinal Chávez, que hay de estos que le doy a pedir el voto, Calderón primero. En noviembre de 1959 votaron la reforma cambiaria y monetaria. El país se entregó al Fondo Monetario Internacional. Para algunos es una sigla, FMI. Para otros poco o nada significa porque no saben captar precisamente los alcances de este organismo. Pero no hay un uruguayo que pueda vivir ajeno al proceso de la política del Fondo Monetario Internacional en el país. Aunque no lo sepa y aunque no lo comprenda, tanto el productor perdido en los límites más alejados del Soriano, como el trabajador de Montevideo, o el arrocero de Rocha, o el jubilado pensionista, todos están sufriendo las consecuencias de la política del Fondo Monetario Internacional, dirigida desde Estados Unidos, bajo la presión de los grandes países productores e industrializados que juegan con la moneda de los países subdesarrollados. El Fondo Monetario Internacional ha significado en América Latina permanentemente miseria, hambre, destrucción y caos, y ha servido para hacer más pobres a los pueblos pobres, para que sigan trabajando permanentemente para que esos pueblos puedan ser más ricos. El deterioro del intercambio entre América Latina y el resto del mundo, fundamentalmente los países industrializados, ha sido nada más que la consecuencia de la política del Fondo Monetario Internacional. Cada día vendemos más barato nuestra materia prima, cada día compramos más caros los productos industrializados, y nosotros queremos terminar con esta dependencia que impuso en diciembre del 59 el Fondo Monetario Internacional. En aquel momento todo el Partido Colorado se levantó contra los blancos, acusándolos de entregar al país, de menoscabar su soberanía, de atentar contra el estándar de vida de todo un pueblo. Y durante 8 años, del 58 al 66, todos los colorados, sin excepción, estuvieron condenando la política del Fondo Monetario Internacional. Y en el 66 prometieron a todo el país, aquí en esta plaza seguramente, Gestín Pacheco Areste, Jorge Valle, la Cárcel Miró y el hoy senador Pozzolo, prometieron todos, absolutamente todos, terminar con la política del Fondo Monetario Internacional, no solo con un reencuentro con la soberanía pisoteada, que es de por sí ya muy importante, sino como una única posibilidad de darle a la República y a su pueblo un estándar de vida y un pasar mucho mejor. Los blancos sufrieron las consecuencias de la política entreguista, y cuando en 1966 el pueblo fue convocado a las urnas, los colorados, el pueblo derrotó a los blancos por más de 140.000 votos y estableció un nuevo triunfo del Partido Colorado. 3 banderas muy nobles se levantaron, Torres Rosselló, lo recordabas en unos minutos y yo voy a insistir sobre el tema. 3 banderas muy nobles fueron levantadas por el Partido Colorado para lograr esa victoria. 3 banderas que eran una acusación terminante y rotunda a los blancos, pero que eran al mismo tiempo un grito levantado al cielo de esperanza para que todos pudiesen creer en días más venturosos. Primero que nada, una política económica de independencia. Terminar con el Fondo Monetario Internacional.
terminar con la política visitada desde el exterior, terminar con los inspectores en el Banco República y en el Banco Central que están permanentemente controlando de qué manera nosotros establecemos nuestro crédito. El productor rural no sabe muchas veces por qué no consigue crédito en la República. El plantador de trigo, el plantador de papas, el plantador de vino, el arrocero, el plantador de remolacha, el de caña de azúcar, el de girasol, no sabe muchas veces por qué no recibe determinado crédito. Y creen que muchas veces eso es cuestión de la burocracia, o del favor de un gerente, o de que alguna persona puede mirarlo más o menos con mucha o poca simpatía. Está profundamente equivocado. Es que desde el exterior se ha establecido en materia de créditos cómo tiene que establecerse la distribución del dinero en los planes monetarios en el Uruguay. Y se establece que a los ganaderos les ha tocado un porcentaje determinado, y a los productores otro, y a la industria otra, y entonces están sufriendo las consecuencias. Y como además no tienen padrinos, porque hoy todo se hace por tarjeta, y para conseguir un crédito en el hipotecario o en el República o en cualquier banco es necesario llevar la recomendación del político para que de esa manera pueda obtenerlo, los pequeños y medianos productores y la gente independiente viven sufriendo las consecuencias de esa política. Se reclamó por parte del Partido Colorado terminar definitivamente con la política del Fondo Monetario Internacional. Y la segunda bandera que se levantó fue la bandera del reencuentro de todos los uruguayos. Terminar con las medidas de seguridad, terminar con la discriminación, terminar con la persecución de los trabajadores, buscar por todos los medios posibles que se estableciese un gran diálogo y la confraternidad imprescindible para que el país pudiese evolucionar. Y la tercera bandera que se levantó fue la de la moral administrativa. Los blancos habían llevado a puestos claves a grandes empresarios vinculados a firmas poderosas, multimillonarias, y a Anastasio I, Ovejo Rodríguez después, para no citar sino algunos, estaban siendo víctimas de los ataques permanentes del Partido Colorado, que fiel a las mejores tradiciones de Valle, estaba contra los empresarios en el gobierno. Estas tres banderas levantó el Partido Colorado. A los blancos que dejaban un país deshecho, a los blancos que arrastraban un déficit presupuestal tremendo, a los blancos que no le ofrecían porvenir a la juventud, a los blancos que no le habían hecho al país absolutamente, no le habían dado al país absolutamente ninguna solución, los colorados en la campaña electoral levantaron esas tres banderas. Y más allá de la ausencia de planes de algunos, y más allá de las diferencias personales que se encontraban dentro de las distintas listas, todos los grupos esgrimieron esos argumentos. ¿Cuántos no votaron en todo el país a lo largo de esa campaña electoral por las promesas que se les formularon en función de esas tres iniciativas? Nosotros también participamos de esa campaña electoral. Alba Roballo, esta gran senadora y esta gran luchadora a la cual le rendimos permanentemente nuestro homenaje, y cuando ustedes la oigan criticar por algún colorado vallista aquí en Mercedes, o la oigan criticar por algún colorado vallista en cualquier parte del país, recuérdenles ustedes, y en ello va mi palabra y mi compromiso, que hasta 24 horas antes de que Alba dejase el vallismo del Partido Colorado para incorporarse al Frente Amplio, estuvieron ofreciéndole absolutamente todo. Reconocían en ella a la mujer que había entregado prácticamente su vida al vallismo, a la luchadora inflexible, a la mujer con gran sensibilidad capaz de captar todo el sentir del pueblo más menesteroso, a la que llegaba con naturalidad y con autenticidad a los ranchos más humildes de todo Montevideo a llevar su palabra de aliento. Y a esta mujer que no ha tenido en la historia del país, y no lo digo hoy que es compañera nuestra, compañera de lucha, de alegrías y de sufrimientos, sino que lo he dicho antes cuando incluso no estábamos juntos, esta mujer única en el país, que ha alcanzado las más grandes posiciones, oradora que sabe transmitir todo lo que ella siente y sabe conmover al público que le está escuchando. El partido le ofreció absolutamente todo para que se quedase. Cuando ella, fiel a sus principios, dijo, me voy porque aquí no se puede respirar, en ese momento pasó a ser entonces instancia. También decía yo con Alba Roballo, y con tantos otros vallistas nosotros levantamos esas banderas y por ellas peleamos. Y así llegó el gobierno del general Sotillo. Los blancos eran cosa del pasado, habían sido juzgados. ¿Cuántos decían en aquella campaña del 66, los blancos nunca más? Bastó con esta experiencia de 8 años. Se les dio todo el poder, no hicieron absolutamente nada. Vamos de nuevo a los colorados porque pensamos que los colorados hayan aprendido con estos años de oposición y sientan entonces la necesidad de volver a las viejas soluciones de Valle para darle al pueblo lo que el pueblo estaba reclamando.
Estos últimos años han costado mucho, y mucho se ha sufrido, y mucha sangre ha corrido derramada, y muchos hombres han estado en la prisión, y muchas libertades se han conculcado, y mucho ha sufrido el país para que los olvidemos. Dejemos de lado lo que fue el proceso de Castillo. Sí establezcamos que nosotros fuimos ministros de Castillo, que un día nos llamó a colaborar en el Ministerio de Industria y Comercio, y fuimos ministros durante 99 días. Y a los 99 días dejamos el ministerio porque se impusieron también medidas de seguridad. Nosotros no podíamos admitir que un gobierno vallista tuviese que recurrir a medidas de fuerza para tratar de imponer las soluciones que el país estaba reclamando. Y cuando los empleados públicos en octubre de 1967, mal pagos, en instancias vienen de una solución presupuestal, viendo además cómo se seguía acumulando la riqueza en muy pocas manos y cómo el gobierno fracasaba en su política económica. Buscaron por medio de la acción y la huelga establecer mejores reivindicaciones y realizaron algunos paros para imponerle al gobierno la urgencia de sus necesidades. Cuando el gobierno decretó las medidas de seguridad para impedir el movimiento de los trabajadores, nosotros le presentamos la renuncia al general Castillo, diciéndole que nuestro compromiso con el pueblo era gobernar con todos, con el diálogo fundamentalmente como único medio y única arma, y que no estábamos dispuestos a tolerar medidas de fuerza. No es casualidad que 8 meses después, otra ministra vallista también hoy está aquí con nosotros, Álvaro Vallo, dejase también el gobierno de Pacheco Areco porque se imponía también medidas de seguridad. ¿Dónde están, digo yo, los tránsfugas del vallismo? ¿Dónde están los traidores a las ideas de Valle? Los que abandonaron ministerios para ser fieles a sus ideas y fieles con ustedes el pueblo uruguayo con el cual se habían comprometido, o los que no sin mente están viviendo de rodillas, negando lo que afirmaron tantas veces, desdiciéndose públicamente del compromiso contraído para mantener las posiciones que un día pudieron haber tenido. Nosotros podremos discreparse con nosotros. Lo que no podrá negarse a nosotros es una coherencia total en nuestra manera de pensar y de actuar. En el año 66 nos comprometimos con el pueblo uruguayo, con los que fueron nuestros votantes, a estar contra el Fondo Monetario Internacional y a buscar una política de diálogo y a denunciar la corrupción. Y en el ejercicio de ese compromiso, en el cumplimiento de esa palabra contraída, abandonamos las más altas posiciones, porque entendíamos que primero que nada era la obligación nuestra mantener el nombre limpio, para que el pueblo siguiese creyendo en los políticos y para que pudiese ver cómo hombres públicos estaban haciendo desde el gobierno lo que se habían comprometido desde la oposición. Murió Castillo. Un azar de la vida colocó en la presidencia de la República al señor Pacheco Areco. Nadie pensaba que pudiese ser presidente cuando después de 6 o 7 sucesivos ofrecimientos a él le tocó un día, ya descartado la carta de Miró, descartado Luis, descartado Leñán, descartado el doctor Patrón, descartado algunos otros hombres, que Castillo lo indicase para ser vicepresidente. Y llegó a la presidencia de la República. Durante 2 o 3 o 4 meses prácticamente tanteó el terreno, buscó de alguna manera encontrar un camino, y el 1 de marzo de 1968 fue a Paysandú, y en Paysandú pronunció un discurso por el cual establecía categóricamente que iba a continuar con la política del Fondo Monetario Internacional. Recordamos que ese día nosotros en el diario Hechos, 1 de marzo del 68, escribimos un editorial muy claro, muy terminante, que definía posiciones, en la cual prácticamente le decíamos adiós al señor Pacheco Areco, porque estaba siguiendo la política del Fondo Monetario Internacional, que para nosotros era una política de entrega y era una política de miseria. En ese momento no existían los tupamaros. Vamos a hablar hoy con franqueza aquí de los problemas del país. Bien dijo Torres Rosselló, agarremos el toro por las guampas. Vamos a hablar en la plaza pública de los tupamaros, y vamos a hacer la historia de los tupamaros, y vamos a establecer cuándo surgieron los tupamaros y cuándo comenzó la violencia. En 1968 no existían los tupamaros. No tenían acción, nadie los conocía, no habían realizado un solo acto, no se había disparado un solo tiro. En 1968 había un presidente de la República y un gobierno que acababa de llevar a los más grandes empresarios a las posiciones más importantes. Y eso estaba en las vísperas prácticamente de una nueva devaluación. Ya el 6 de noviembre del 67 se había firmado una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. La carta de intención que suponía una entrega similar a la que Ortiz y Assini años antes habían hecho a nombre de los blancos.
Y en 1968, el 1 de marzo en Paysandú, Pacheco Areco ratificaba esa política. En junio de 1968 tampoco existían los Tupamaros. Había sí hambre en la calle, había sí enormes dificultades. La gente no tenía trabajo y en Montevideo la gente estaba saliendo de las fábricas para reclamar contra la política económica que lo estaba asfixiando. El gobierno colorado, que se había comprometido a determinadas consignas y que las había violado y olvidado, contestó al reclamo popular con su presencia en las calles, con la congelación de precios y salarios, sabiendo perfectamente que en la historia del mundo esa congelación supone solamente la congelación de los salarios y nunca de los precios. Pero además, para tratar de liquidar al movimiento sindical, que evidentemente estaba reclamando soluciones populares, impuso el 13 de junio de 1968 las medidas de seguridad. Medidas de seguridad que no fueron iguales a las anteriores. Comenzaron en aquella madrugada con el allanamiento de los domicilios de los más prestigiosos dirigentes sindicales. Por cientos fueron llevados a la cárcel. No existían los Tupamaros. Por cientos los dirigentes sindicales fueron llevados a la cárcel, clausurados sus sindicatos, clausurada la CNT, arrasada la universidad, clausurados los diarios que protestaron. Fueron puestos en la circulación algunos partidos políticos. Y lo que no se había conocido antes, se comenzó a destituir a los trabajadores que hacían huelga. Por cientos en la UTE, en la ANCAP, en OCE, en los bancos fueron a la cárcel los que habían hecho huelga. En nombre de un gobierno ballista condenaban lo que había sido un arma impuesta por los ballistas durante toda su vida como la única posibilidad que tenía el trabajador para defenderse. Había en esto una traición muy grande a principios muy queridos del partido. El partido había defendido siempre la posibilidad del trabajador de organizarse. El sindicato era su segundo hogar, respetado por todos y fundamentalmente por el Poder Ejecutivo. Solo se entendía la sociedad libre viviendo en la consistencia pacífica en el mismo momento que el trabajador tenía la posibilidad de defender con la huelga el fruto de su trabajo y la posibilidad de lograr mejores condiciones en el mismo. En el mismo momento que el Poder Ejecutivo rompió con esto, ya estaba creando el clima de la violencia. ¿Por qué esa es la violencia? Entendámonos. La violencia no es solamente el arma en la mano. La violencia no es el cuchillo, no es el revólver, no es la metralleta. Hay otras clases de violencia. La violencia es la persecución al trabajador. La violencia es echarlo en su trabajo. La violencia es condenarlo al hambre. La violencia es darle un salario con el cual no puede vivir. La violencia es una jubilación que lo mata de hambre. La violencia es obligarlo a la quiebra. La violencia es no comprarle su cosecha. La violencia es abrir las puertas del país para el contrabando de los grandes latifundios. La violencia son las listas negras, sepan ustedes. Aquí en Mercedes quizás no se comentó nunca, pero es cierto. En las listas negras figuran en Uruguay los expulsados de INSE no consiguen trabajo en ningún lado. Los expulsados de los bancos no consiguen trabajo en ningún lado. El gobierno hace circular listas negras. Y son uruguayos. Y en aquel entonces hubo también procedimientos que hubieran debido merecer la intervención de los organismos internacionales. Nosotros lo denunciamos en el Senado. Cuando la huelga de la UTE, más allá del acierto, del error, de las reivindicaciones que se solicitaban, los trabajadores fueron obligados a salir de la UTE frente al puerto de Montevideo. Más de 300. Se les puso de rodillas. Se les obligó a inclinar la cabeza. Las manos aquí en la misma, esto está denunciado en el Senado. Yo no digo aquí nada que no haya dicho antes en presencia de los ministros. Y durante horas, 250, 280 trabajadores que no habían cometido delito nunca, que no habían pisado una comisaría, con 18, con 20, con 25 años de trabajo, respetados por todos los padres de familia, gente honorable, que habían ido a la huelga en defensa de un derecho y en procura de una reivindicación mejor porque un salario no le alcanzaba para vivir. Así de rodillas, la cabeza contra el pavimento, los brazos en la nuca, estuvieron durante horas. Y cuando alguno de ellos pidió permiso para ir a hacer alguna necesidad, el capitán ahí, el jefe de policía o el comisario de policía le dijo: no tiene permiso, hágase el mismo. Y ahí fueron sus necesidades, y esto conviene que el pueblo de Mercedes lo sepa. Y fue desde el punto de vista de la violencia moral y espiritual lo que la Carta de las Naciones Unidas condena con mayor actitud. Más que el palo, más que la tortura, más que el golpe físico, la violencia y el manoseo espiritual frente a sus semejantes. Y esto lo hizo Praxedes Areco y esto lo hizo el gobierno de la República.
Y no existían los Tupamaros. Y vivió a liberarse un día en las calles de Montevideo, y el pueblo acongojado sintió que el Uruguay cambiaba, que se le iba de las manos, que un estudiante era muerto por la policía en un enfrentamiento que no tenía precedentes en la historia del país. Y nosotros que habíamos criticado a los blancos por su ingreso en la jefatura de policía y en el Ministerio del Interior, nosotros que nos habíamos enfrentado y condenado, tuvimos que decir con sinceridad que no obstante toda nuestra crítica no eran tan malos como estos colorados. Y en momentos en que hacíamos una guardia de honor, al lado ahí del féretro de liberarse, cuando ya se estaba gestando este Frente Amplio de hoy, porque nació políticamente un 5 de febrero de 1971, pero antes había nacido mucho antes en las calles, en los fragores del combate, en la lucha de los estudiantes, en los trabajadores que juntos los unos a los otros estaban luchando por una vida mejor. Cuando hacíamos guardia ahí frente al lago del féretro de liberarse, se nos acercó el ex consejero nacional Eduardo Víctor Aero. Y después de saludarnos nos dijo: usted que fue tan duro con nuestro gobierno, reconozca que por lo menos nuestro gobierno nunca tuvo la brutalidad de esa represión y nadie murió. Y yo concurrí al otro día a la Cámara de Senadores y dije eso, ante el disgusto de muchos colorados que pretendían silenciar esas cosas. Dije: cierto, sí, yo critiqué duramente a Tejera y a Pucci, ministros del Interior, y a Pedro Borro, y critiqué a ministros jefes de policía como Ventura Rodríguez y como Guerrondo, pero olvido que no ha habido un ministro tan criminal como Eduardo Jiménez de Arete y un jefe de policía tan agresivo como Aguirre Regilio. Y no existían los Tupamaros. Y después se acentuó la lucha y se cerraron más diarios y se siguió persiguiendo a la gente, y vinieron las medidas más represivas y sobre todo vino la crisis económica. Vino la gente que no podía vivir, vinieron las fábricas trabajando dos jornadas por semana, con sueldos de 14, 13.000, 12.000, 16.000 pesos. ¿Quién vive con eso? Ese es el drama del país. ¿Cuántos hombres del interior del país van a Montevideo porque no pueden trabajar? ¿Y cuántos de los que van a Montevideo terminan finalmente viviendo en los cantegriles, saliendo de noche a revolver los tarros de basura, que está lleno Montevideo de esa gente a la cual se le tiene que dar un destino mejor porque son tan uruguayos como nosotros? Y entonces vinieron los asesinatos frente a la Universidad de Los Santos y de Susana Pintos. Y no existían todavía los Tupamaros. Y nosotros enfrentamos al gobierno en una interpelación histórica, seguramente, no porque la hayamos hecho nosotros, sino porque fue cuando denunciamos al régimen. Y ahí también se estaba gestando el Frente Amplio. Porque en esa interpelación quedamos solos al final. Los mismos senadores que ahora están en el Frente Amplio, Álvaro Valle, Enrique Rodríguez, comunista, Rodríguez Camuso Blanco, Michelín, y dos compañeros, el senador Vasconcellos, que tuvo siempre una actitud muy dura para con el gobierno, pero que hoy lamentablemente en una contradicción inexplicable va a entregar sus votos a ese mismo gobierno porque vota dentro del lema. Y ese día no terminó la interpelación a Jiménez de Aréchaga, porque en el momento de tener que ir a votarse, los blancos y los colorados se atropellaron para salir para el ambulatorio y quedamos solos, sin número. Jiménez de Aréchaga salvado, pero no interesaba salvar al hombre, lo que se estaba salvando era el régimen. Se habían confabulado de nuevo las oligarquías de siempre para seguir explotando al pueblo que estaba sufriendo desde hace décadas de años. Ahí comienzan los hechos de violencia. La violencia estaba impuesta desde arriba. Todos reaccionamos a nuestra manera. Había que combatir al régimen. Nosotros hicimos la interpelación para voltear a un ministro. Washington Fernández y otros periodistas escribieron artículos tratando de inflamar a la gente, denunciando los hechos. Los senadores subieron a las tribunas para tratar de convencer al pueblo de la verdad que tenían y de desnudar al gobierno. Los dirigentes sindicales alertaron sus gremios y trataron por todos los medios de que en la fábrica se conociese cuál era el clima que estaba viviendo en el país. Los políticos intensificaron su acción de masa para tratar de convencer al pueblo que solo en la vigilancia permanente estaría la defensa de sus derechos. Y los estudiantes también salieron atrás de sus agremiaciones para tratar de defender la libertad. Cada cual eligió el camino de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a su pensamiento. Y hubo otro grupo de hombres y de mujeres con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, que eligió otro camino y que pensó que al gobierno que imponía la violencia y mataba solo se le enfrentaba con las armas en la mano. Nosotros tenemos la actitud pacífica y elegimos las elecciones y el camino de las urnas. Pero otros hombres y otras mujeres tan uruguayos como nosotros, que han sufrido mucho y que han ofrendado sus vidas, entendieron que el camino era otro. No compartimos esa manera de pensar, pero nadie nos arrancará una palabra de condena a los hombres que pensaron que era el procedimiento.
así siguieron los días, y así pasaron los meses. El clima se fue agravando, los problemas se fueron repitiendo, vino el desconocimiento de los fueros parlamentarios por parte del gobierno, vino el arrasamiento de las prerrogativas y derechos de la Asamblea General, vino el desconocimiento de las prerrogativas y derechos de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia, vino la intervención de secundaria, vinieron los profesores expulsados, los funcionarios despedidos, los estudiantes suspendidos, vino la lucha naturalmente en la calle, vino cada día un clima mayor de inestabilidad y al mismo tiempo un clima económico cada día más enrarecido. ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto se cotiza el dólar hoy? ¿Alguno de ustedes sabe a cuánto está el dólar hoy? El dólar, la moneda extranjera que prácticamente decide nuestro destino, como que todas las importaciones y exportaciones es en función de eso. Llegó ya a los 600 pesos. 600 pesos, 590, 595, 605 está costando el dólar. Lo que significa que no es el dólar de 250 o de 370 que el gobierno miente. Lo que quiere decir que lo están aguantando hasta el 28 de noviembre y el 29 de noviembre, cuando le den libertad, el dólar pasará a crear una vez más la miseria de nuestro país. Porque significará, como pasa siempre, una gran fortuna para los ricos que esos pueden tener dólares aquí fuera del país y el empobrecimiento general de toda la clase trabajadora y de toda la clase asalariada del país. La situación económica fue creándose cada día más tremenda y más difícil. Y 1970 y 1971 significan en la historia del país el récord en materia de quiebras y concordatos. Nunca hubo tantos productores individuales, pequeños y medianos que quebrasen, comerciantes, industriales. Prácticamente no había poder de compra ni poder adquisitivo. Y hubo que ayudar a las fábricas textiles, y hubo que dar auxilio permanente a muchas industrias y otras que tuvieron que cerrar. Pero mientras tanto hubo banqueros que se llevaron 23 mil millones de pesos y siguen viajando por el mundo. Y los escándalos y negociados más grandes de la historia del país se conocieron en estos 2 años y medio, bajo un gobierno que pretende ser honrado y que algunos de ellos lo pintan como si fuese honrado. Y la verdad es otra completamente distinta, porque también llegó la corrupción del gobierno y los más grandes empresarios, los Charlones, los Sanguinetti, los Pirelli, los Bordaberry, los grandes latifundios, las grandes fortunas del país, los Peñano Facio, todos esos estuvieron en el gobierno dirigiendo prácticamente toda la economía del país. Y eso se hace en función y beneficio de quién, de ustedes, de nosotros que vivimos de un salario, del jubilado y pensionista, o en función de los grandes intereses, de los grandes consorcios, de las grandes vinculaciones con el exterior, del gran latifundio. Esta es la historia del país en los últimos años, contada así a grandes rasgos, pero naturalmente sin que nadie pueda desmentirnos absolutamente nada. El Partido Colorado subió prometiendo romper con el Fondo Monetario Internacional, está más atado que nunca. Predicó la palabra de paz y de comprensión y diálogo entre todos los trabajadores y llenó la cárcel de trabajadores y llenó los cuarteles de trabajadores. Y nosotros hemos denunciado en el Senado de la República la situación infrahumana en que viven los detenidos en el SIOR, como lo había hecho antes Álvaro de la Carlos Neri, en el CIN, en todos los cuarteles. Y dijimos que hombres que no tenían antecedentes penales, que no tenían delitos, que habían sido absueltos por los jueces, a los cuales no se podía condenar por nada, llevaban 6, 7, 8, 9, 10 meses, prácticamente casi un año, en los cuarteles de Montevideo, pudiendo ser solo visitados una vez por semana, en condiciones totalmente vejatorias, porque esto hay que decirlo. A los tufamaros la policía les tiembla, les tiene miedo, vive permanentemente. Pero a los estudiantes y trabajadores que ponen en los cuarteles, a esos vive dejándolos permanentemente. Ahora los acaban de trasladar, como dijo Alba, a Punta de Rieles. Y el hecho cierto es que todavía hay más de 80, pero más de 10.000 trabajadores y estudiantes, profesores y hombres de toda condición social desfilaron en 3 años por las cárceles, por los cuarteles de Montevideo. Y algunos de ellos estuvieron semanas y meses, y muchos de ellos salieron enfermos, y muchos de ellos tuvieron que ir a manos de un psiquiatra, y muchos de ellos perdieron su trabajo, y muchos de ellos fueron condenados al hambre. ¿Y qué delito no habían cometido? El único de pensar en contra del gobierno, el único de ser orientales sin morir de pie, el único de ser orientales sin arrodillar. Y saben ustedes una cosa, que esa comisión que nosotros propiciamos para que investigase la forma en que vivían los detenidos en los cuarteles fue citada 20 veces, solo 5 logró reunirse y pasaron 4 meses y medio sin que absolutamente nada se lograse concretar, y así terminó el periodo parlamentario y ni siquiera tuvo la satisfacción esa gente de ver que el Parlamento se ocupaba de ellos, porque blancos y colorados
estuvieron de acuerdo permanentemente para no ser número. Y entre esos colorados había gente de Pacheco Areco y gente de la 15, y entre esos bancos había más de uno que pertenecía a la Alianza. Y el hecho es cierto que en nuestro país, nosotros lo dijimos hace pocos días en la Asamblea General, donde tantos demócratas de pacotilla y donde tantos diputados y senadores vivieron preocupándose permanentemente por los problemas de Biafra o de Nigeria o de la guerra española o de la forma en que eran tratados en el Congo belga algunos ciudadanos que merecen naturalmente todo nuestro respeto. Y la verdad es que aquí en Uruguay a compatriotas suyos se les había tratado en la forma más denigrante por este régimen que ha conculcado tantas libertades, y no se había levantado por parte de esos demócratas de pacotilla ni una sola palabra de condena, ni mucho menos una sola palabra para tratar de averiguar cómo eran las cosas. No merece respeto la posición del doctor Vasconcelos. Fue siempre un enemigo del régimen, lo combatió duramente, recogió las denuncias de Álvaro Roballo sobre las torturas y llevó adelante una comisión que probó que se torturaba en la policía de Montevideo. Lo vimos siempre enfrentado, trabajando de igual a igual con nosotros en la lucha del régimen. Pero que se... No hay otra alternativa. Bien se sabe que no pueden ganar ni Vasconcelos ni Flores Mora. Sus votos van a ser en última instancia para el régimen al cual quieren combatir. Y como a nosotros no nos gustan esa clase de trampas, esa fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos nuestra salida del Partido Ballista. Con este panorama nosotros decidimos nuestra salida del lema ballista, no el abandono de las ideas ballistas, que son cosas distintas, la salida del lema Partido Colorado, porque llegamos a la conclusión de que estábamos radicalmente enfrentados con gente que opinaba de una manera muy distinta, y llegamos a la conclusión además de que no teníamos derecho nosotros a obligar a nuestros amigos a seguir combatiendo en una colectividad que había demostrado que no tenía nada de popular. Ahí surgió el Frente Amplio. Ya lo habíamos dicho nosotros, que en el correr del tiempo el Frente Amplio se ha ido formando en las calles, en la lucha en las fábricas, en la lucha permanente en lo que tenía que ver con la defensa de derechos y con la imposición de la libertad. El 5 de febrero de 1971 surgió el Frente Amplio. El 26 de marzo realizó un acto histórico y pocos días después recorrió toda la República. Surgió el Frente Amplio con un programa común, bien concreto, con ideas perfectamente definidas, escritas además, entregadas y repartidas en más de 2 millones de ejemplares en toda la República para que se sepa cuál es nuestro compromiso. Nuestro compromiso con la nacionalización de la banca, con la nacionalización del comercio exterior, con la tenencia de la tierra, con el problema de la cultura, con la enseñanza, con el problema de la salud pública, con la política internacional, con la política monetaria, con la política de producción, con los precios sostén para los productos, con todo lo que tiene que ver, absolutamente con todo lo que tiene que ver con la vida del país, y naturalmente con la defensa permanente de las libertades y con la defensa permanente del hombre, del derecho del hombre a vivir en una sociedad mejor. Hombres de las más distintas extracciones vinieron al Frente Amplio. Una sola condición se ponía. No podía venir cualquiera. Tenía que venir y tenía derecho a venir aquel que había enfrentado el régimen. Aquel que había estado en contra de las medidas de seguridad y aquel que se había juzgado en contra del régimen. Así vinieron los hombres que a través, y las organizaciones que a través de estos últimos años habían estado en la lucha contra el régimen. Vinieron socialistas, vinieron blancos de todas las tendencias, vino gente de la Unión Popular, vinieron comunistas, vinieron hombres independientes, vinieron ballistas, vinieron demócratas cristianos. Con ellos se armó el Frente Amplio. Un programa común y candidatos comunes. No interesaba el pasado. Pasado tenían, decían, iguales de colorados y blancos y no se pueden ver entre ellos. Pasado tenían colorados y blancos y viven sacándose los ojos. Nosotros no queríamos en modo alguno que el voto que se daba un día a las 9 de la mañana por Vasconcelos fuese a la 1 de la madrugada del otro día, el voto que decidiese que Pacheco Areco pudiese ser reelecto o que Jorge Valles fuese presidente de la República. Exigíamos limpieza y claridad en las determinaciones que se tomaban, y por eso surgió el Frente Amplio. Y ahí está el programa del Frente Amplio y ahí están los candidatos únicos del Frente Amplio. El que vota por Cedeño, por Cottolini, no vota por ningún otro, vota solo por él.
Frente Amplio ha recibido una crítica permanente, no por sus ideas, no por su programa, no siquiera por su constitución. Los diarios de la capital que llegan al interior, las audiciones radiales, los políticos de los partidos tradicionales que hacen uso de la palabra en audiciones o en la tribuna, han atacado permanentemente al Frente Amplio en función de que es una experiencia extranjera que se hizo en Chile. Falso. Y al mismo tiempo estableciendo que era un grupo político que se entregaba al comunismo. Falso también. Tenemos la obligación de analizar estas dos críticas que se hacen, porque son en última instancia las únicas que hemos escuchado, y porque es conveniente que los compañeros, que naturalmente tendrán sus argumentos, recojan también los nuestros para tratar de destruir este infundio. Nada tiene que ver el proceso del Frente Amplio Uruguayo con la Unión Popular de Chile. Son cosas completamente distintas. Primero que nada, en Chile hubo siempre una vocación frentista. Ya en 1936 o 37, con González Videla, con Ríos, con Aguirre, se estaban llevando a las más altas posiciones mediante frentes populares a hombres de extracción marxista o de extracción radical. En el Uruguay, la primera vez que se hace una fuerza de esta naturaleza con posibilidades de triunfo es en 1971. Chile, en cambio, tenía una larga y repetida vocación frentista. Pero en Chile el marxismo, es decir, las fuerzas combinadas de comunistas y socialistas, han sido en los últimos 20 años más del 33% del electorado. En el Uruguay, en 1966 fueron solamente el 5% y en 1962 habían sido el 4,3%. Lo que indica claramente que el Frente Amplio se nutre de esas corrientes marxistas, pero se nutre además fundamentalmente de blancos y colorados descontentos con la actuación de sus dirigentes. Allende, candidato triunfante, es marxista, pertenece al Partido Socialista. Sereña ha declarado repetidas veces que no es marxista, aunque naturalmente siente un gran respeto por las ideas del marxismo y está dispuesto a aplicar aquellas soluciones económicas marxistas que puedan significar ventajas para el país. Y esta también es otra diferencia grande. Allende había sido candidato en 2 o 3 oportunidades anteriormente y había perdido por muy pocos votos. Había perdido de Alessandri en 1956 por apenas 40.000 votos. Y había perdido de Frey en 1964 apenas por 100.000 votos. Pero en todas esas oportunidades las fuerzas marxistas habían demostrado una gran coherencia y una gran cohesión. Pero además el Frente Popular en Chile es de extracción netamente campesina y de las minas y de las fábricas. El Frente de la Unión Popular, Allende en Chile, perdieron en Santiago de Chile, perdieron en Viñas del Mar, perdieron en Valparaíso los 3 centros poblados más importantes. Ahí ganó Alessandri en la última elección, pero en cambio fueron una fuerza arrolladora que finalmente le dio el triunfo en las minas y en todos los centros de campesinos. El Uruguay fundamentalmente tiene la fuerza del Frente Amplio en lo que es Montevideo, y de ahí se ha ido extendiendo. Pero fundamentalmente es un proceso urbano que sale hacia el interior, a diferencia del proceso chileno. Todo esto significa que la acusación que se le hace al Frente Amplio de querer repetir una experiencia extranjera es completamente falsa, porque pues, son distintos los climas que se viven, porque es distinta la conformación espiritual de cada pueblo, y porque la historia enseña que no pueden repetirse de ninguna manera los esquemas económicos, sociales o políticos de un país a otro, cuando son tan notorias las diferencias que pueden existir entre ellos. Nosotros no somos comunistas. Lo hemos dicho más de una oportunidad y lo hemos repetido hasta el cansancio. Si fuésemos comunistas no estaríamos hablando en nombre de ideas racistas, ni militando en estas filas. Hubiéramos firmado ya nuestro pedido de afiliación. Pero no es la primera vez que se nos llama comunistas. En 1954 al 58 Nardón hizo toda su campaña contra Luis Valle diciendo comunista Chapaquín. Esto hay que recordarlo. En 1917, 18 y 19 estuvieron gritándole a Horacio Ordóñez que era anarquista pero comunista porque tenía ideas que dentro del país significaban un cambio y una revolución y atacaba los grandes privilegios. En 1962 formamos la 99. El diario El Día nos atacó a mí y a nuestro compañero Hernán Rodríguez de comunistas porque sosteníamos determinadas ideas. Y desde 1962 en adelante fuimos permanentemente catalogados o sindicados como comunistas, no obstante pesar dentro del partido vallista y no obstante haber hecho profesión de fe vallista y de haber defendido ideas vallistas. Hoy ya nadie se acuerda que la 15 fue comunista. Yo digo que es muy fácil dejar de ser comunista dentro de nuestro país. Basta abandonar las ideas populares para dejar de ser comunista. Basta
comunista. Y basta dejar de atacar al imperialismo yanqui en el país para dejar de ser comunista. Michelini comunista, Álvaro Gallo comunista, estos compañeros comunistas del Frente Amplio, vallistas, mañana dejan de ser comunistas en el mismo momento que aplaudan a Estados Unidos o en el mismo momento que expresen su simpatía por estas ideas conservadoras, reaccionarias, retrógradas y fascistas. Basta que cualquiera se afilie a la JUT para que deje de ser comunista. Nosotros nos sentimos muy honrados de estar junto al comunismo. Lo decimos con claridad. No somos comunistas, pero sentimos que el comunismo juega en estos momentos una etapa importante en la vida del país. Y además existe un compromiso de todos los grupos con respecto a un programa determinado. Y existe un compromiso con respecto a candidatos determinados. Y existe un compromiso con respecto a las medidas de gobierno determinadas. Y el Frente Amplio tiene sus autoridades. Y tiene su organización. Y tiene una mesa ejecutiva donde los compañeros comunistas tienen 2 compañeros en 11. Y un plenario donde tienen 12 votos en 67. Y han actuado con un gran respeto y con una gran consideración. Pero yo digo además que los comunistas ahora son malas palabras. Para el día, para el país, para Acción, para los vallistas, para muchos blancos. Ahora denigran de ellos. Ahora los atacan. Ahora se preocupan para que no crezcan. Ahora los agravian y los calumnian. Pero yo digo que en la historia del Uruguay, no en la historia del mundo, en la historia del Uruguay hay muchos hechos que establecen con claridad que para esa misma gente, para los Valles del Día o de Acción, que ya son lo mismo, o para los Rodríguez Larreta, los Beltrán del país, o para todos los blancos como Wilson Ferreira Aldunate, que fueron también blancos independientes, o como para tantos otros blancos. Hubo muchas épocas de la historia del mundo y del país en que los comunistas no fueron de ninguna manera ni sinvergüenzas ni asesinos de Videla y Fuentes. Vamos a recordarlo. En 1935 el país vivía la dictadura de Terra y una revolución al norte del Río Negro se alzaba en el país. La comandaba un blanco, el general Basilio Muñoz. El general Martínez era el segundo de Basilio Muñoz, Colorado. En ese movimiento revolucionario estuvieron blancos y colorados juntos. Los Valles, los Berreta, los Brauce, los Rodríguez Larreta, los Beltrán, los Lucís, los Aguirre, para no citar sino algunos de los nombres más conocidos. Pero también juntos a ellos estaban los comunistas, los habían ido a buscar, estaban juntos. Cuando se trató de defender las libertades, la sangre de los comunistas valía como la sangre de cualquier otro. Y a nadie se le ocurrió ni echarlos ni expulsarlos. En 1938 y 39 estuvo la Revolución Española. Esa misma gente de esos mismos diarios y de esas mismas corrientes políticas fundó en todo el país los movimientos de ayuda a la República Española. Y estuvieron juntos ahí, no solo ellos, sino además estaban también los compañeros comunistas como secretarios de los comités trabajando permanentemente juntos. Y a nadie se le ocurrió echarlos, y a nadie se le ocurrió denunciarlos. Es que valía mucho el apoyo que ellos podían prestar a la causa de la libertad española. Y en 1940, 41 y 42, lo recordaba Torres Rosselló, cuando una de las guerras más cruentas y más crueles del mundo asoló Europa, ahí estuvieron también, junto a Churchill, junto a Roosevelt, junto a De Gaulle, estuvo Stalin. Y aquí en el Uruguay el movimiento de ayuda a los aliados que tenía Rodríguez Larreta como presidente, nada menos que fundador del diario El País y de ese mismo diario, y tenía a Luis Valle como secretario, estaban ahí también comunistas, entrelazados, juntos, luchando también dentro del Uruguay por el respaldo a la libertad que se estaba jugando en el resto del mundo. Es que Valle dijo un día, con una enorme sabiduría, una frase que nosotros repetimos y que es la frase que prácticamente ha guiado muchos de nuestros pasos en los últimos meses. Cuando en un país aparece un dictador, desaparecen los partidos políticos para dar paso a solo un partido, el partido de la dignidad. Pero viniendo más cerca todavía, en algo que tiene que ver con un suceso de estos días. El Uruguay siempre votó en contra de China comunista en las Naciones Unidas. Estados Unidos repetía que el régimen chino era un régimen oprobioso al cual había que terminar.
Y el Uruguay, fiel servidor de los intereses norteamericanos, votó permanentemente en las Naciones Unidas lo que Estados Unidos quería y aconsejaba. Bastó que en junio de este año, el presidente Nixon, sin consultar por supuesto ni a Pacheco Areco ni a los demócratas de Pacotillo, resolviese ir a visitar a Mao Zedong en Pekín para tratar de conformar un mundo sin tensiones y sin rivalidades, y anunciase además que iba a votar favorablemente el ingreso de China a las Naciones Unidas, para que nuestro país, olvidándose de todo lo que había dicho antes, manifestase que también estaba dispuesto a votar por el ingreso de China comunista a las Naciones Unidas. Nosotros no hemos visto expresión de simpatía más grande que esta que denunciamos, pero además sirve para demostrar cómo los comunistas un día son malos y otros días buenos. Basta que a ellos les acomode y les interese así. Y el ejemplo bien claro es el que se daba con respecto al ingenio azucarero. Cuando nosotros protestamos porque el puente Fray Ventos Portunzué y no votamos el préstamo en el Senado y en la Cámara de Diputados, no se había logrado la financiación adecuada y por el contrario se le había entregado a un organismo internacional que nos había impuesto condiciones vejatorias. Lo hicimos por la razón muy simple de defender la soberanía de nuestro país primero y en segundo término la conveniencia de nuestro pueblo. No somos enemigos de los préstamos. Creemos que nadie puede vivir sin préstamos, como no se puede la gente como nosotros vivir sin préstamos. Lo que interesa es saber las condiciones en que se nos presta. Y así como en la vida privada no permitimos de ninguna manera condiciones lesivas, no estamos dispuestos tampoco a que el Uruguay tenga que soportar, por importantes que puedan ser las obras, las condiciones lesivas que se le pretendan imponer. Y reclamamos que el Uruguay hubiese buscado financiación en otras partes y que hubiese recurrido a todos los centros financieros para lograr mejores condiciones. Y cuando así no lo hizo, sostuvimos entonces que no solo se entregaba su soberanía, sino además que se perdía su conveniencia. Y aquí se da un ejemplo muy claro hoy de cómo, cuando hay interés o preocupación, se pueden conseguir financiaciones mejores. Porque la República Democrática Alemana, que es comunista, instaló el ingenio azucarero, prestó en mejores condiciones que otros centros industriales y otros centros financieros. Y nosotros decimos entonces, si un grupo particular supo elegir la mejor oferta a los efectos de defender mejor sus intereses y no recurrió ni a Norteamérica ni a organismos internacionales para instalar un ingenio azucarero, porque le olvida el peso que tenía que pagar, ¿por qué el Uruguay no fue a buscar en otros centros empresariales, industriales o financieros la mejor financiación para el puerto, para el puente de Fray Ventos Portunzué, y en cambio se entregó de pies y manos a la primera oferta internacional que recibió? Yo termino. Me he extendido quizás demasiado en lo que puede ser un poco el proceso de la formación del Frente Amplio y de la necesidad de nosotros de abandonar el partido o el lema Partido Colorado para buscar en otras colectividades políticas la posibilidad de concretar las ideas que hemos defendido durante tanto tiempo. Nosotros reclamamos el voto de los trabajadores. Ayer hablábamos en una zona de Nueva París, en Montevideo, en Santa Lucía y Paramilián, zona netamente obrera. Y decíamos, nos duele que un voto de un trabajador no venga para el Frente Amplio. Como nos duele cuando llegamos a un suburbio de Montevideo o a un arrabal de la ciudad del interior y vemos la miseria metida dentro de la casa y vemos la pobreza y vemos el niño descalzo y vemos el niño hambriento y vemos el padre sufriendo permanentemente y teniendo que vivir de una changa, entregado al caudillito político que le da la changa si quiere y si no quiere no se la da, o teniendo el pobre viejo que trabajó mucho tiempo que depender del caudillo político que le saca la jubilación, y nos rebelamos contra eso. Y sentimos que el Frente Amplio está llamado en el país a terminar justamente con todo eso, a asegurarle a la niñez la educación que necesita, a darle al trabajador la estabilidad en su trabajo y el salario digno, y asegurarle a jubilados y pensionistas la posibilidad de una remuneración decorosa. Y nos duele que el voto en nombre del pueblo no venga para el Frente Amplio. Y por eso sentimos que la obligación nuestra es llegar hasta todos los rincones del país donde está la gente más sufriente, más humilde, la más sacrificada, la que ha venido permanentemente trabajando para permitir que las grandes fortunas se sigan amasando y siga alguna gente gozando de privilegios que deben terminarse. Pero al mismo tiempo que nosotros le reclamamos eso,
el voto de la gente de pueblo y la gente de trabajo, también le decimos a los grandes latifundistas que no voten por el Frente Amplio, porque no tenemos ni violencia, ni rencor, ni ánimo provocativo en nuestro pecho, y por el contrario, ya hemos visto, somos hombres de paz, pero que nadie se llame engaño, las consignas del Frente Amplio son irreversibles, en el gobierno habrá que sufrir, habrá que terminar con el privilegio, habrá que terminar con el latifundio, habrá que terminar con los sirvientes del extranjerismo, habrá que terminar con los que fundieron el país. Nosotros decimos siempre, voten por nosotros, que no habrá presos políticos, pero seguramente que algún político tendrá que ir preso. Y el nuestro es un mensaje de esperanza y es un mensaje de paz. Los blancos tuvieron su alternativa, su oportunidad, gozaron de todo el poder, tuvieron 8 años. No pueden en modo alguno venir a reclamar de nuevo el gobierno. Los colorados estuvieron 3 años y medio, han fundido el país, han hecho esto, han perseguido, han arrasado libertades. Los colorados no pueden reclamar el gobierno. El pueblo tiene que tener plena confianza en esta colectividad política nueva que aparece en el escenario del país, político del país, ofreciendo soluciones bien concretas. En el nombre de Sereni, en el nombre de Totollini, en el nombre de la Agrimensor Magano. Y en la absoluta seguridad de que, como decía hace un instante, esas consignas son irreversibles. No se puede fracasar en el gobierno ganando el Frente Amplio. Y no se puede en modo alguno desvirtuar o olvidar las promesas que se hicieron. Yo creo firmemente en el triunfo del Frente Amplio. La victoria en Montevideo es un hecho que no le ocultan ni siquiera las engañosas estadísticas que se hacen y que cada día salen con más retraso porque hay que acomodarlas. Las encuestas famosas. Montevideo le va a dar un gran triunfo al Frente Amplio. Va a entrar segundo el Partido Colorado, tercero el Partido Nacional. En el interior del país los blancos seguramente le van a ganar a los colorados y nosotros les contamos una votación importante del Frente Amplio. Cada voto que ustedes estén ganando en el interior de la República es un voto que acerca el triunfo del Frente Amplio en todo el país. Y nosotros sentimos además que somos la única fuerza pacificadora en la República. Queremos que haya paz. Somos enemigos de la violencia, no nos gusta el desorden para nada, pero no nos gusta la injusticia. No nos gusta de ninguna manera el privilegio. Nosotros lo que deseamos fervientemente es la posibilidad de que el pueblo viva en paz. Para eso hemos levantado como una bandera bien clara la ley de amnistía, porque entendemos que tiene que haber la posibilidad de integrarse dentro de Uruguay absolutamente a todos los uruguayos. Hemos dicho y repetido hasta el cansancio que el que vote por Pacheco Areco vota por la guerra. Y nosotros ni queremos la guerra para nosotros ni la queremos para nuestro pueblo. Y condenamos la violencia, pero establecemos diferencias entre la violencia. La violencia de arriba, del poderoso, la violencia del gobierno, la violencia que comenzó todo esto. Y en cambio entendemos muchas veces lo que es la justa defensa. Comparamos muchas veces a nuestro pueblo con el individuo que se ve acorralado por una patota y le están pegando una paliza, sin razón absolutamente ninguna, con agravio permanente. Y el hombre ese, cuando va cayendo ya malherido, defendiéndose, extrae un arma, busca una piedra para defenderse. Ahora le echan la culpa a ese calificándolo de violento y los otros que precipitaron todos los acontecimientos y que hicieron todos estos hechos. Pero además, cuando reclamamos el triunfo del Frente Amplio, lo hacemos pensando fundamentalmente en la juventud. La juventud que es intransigente, la juventud que está descreída, la juventud que no acude a los partidos políticos tradicionales y cuando lo hace va en función del puestito que le prometieron, en ese tráfico vergonzoso con el cual tiene que acabarse. A esa juventud nosotros la sentimos cerca del Frente Amplio. El Frente Amplio le abrió un camino de paz cuando terminaba la asamblea del 26 de marzo en Montevideo. Bajábamos del estrado. Se nos acercó a nosotros una mujer que no podíamos identificar y a la cual seguramente no volveremos a ver nunca más. Nos abrazó, nos estrechó una mujer ya mayor que podía ser mi madre y me dijo muy débilmente al oído: muchas gracias, senador, muchas gracias. Ustedes le abren a mis hijos un lugar de trabajo.
ustedes les abren un camino de esperanza. Y a esa juventud descreída, a esa juventud intransigente y rebelde, que en las calles de Montevideo dio su sangre y que puede encontrar mañana que no hay otra solución que la de alzarse con las armas en la mano contra el gobierno de tiranos, a esa juventud nosotros le abrimos un camino de esperanza. No defraudarla entonces. Tenemos la obligación de cumplir con ella. Como tenemos la obligación de cumplir con tantos y tantos compañeros que han puesto su esperanza en este movimiento unitario. Hace muy pocos días despedíamos en Montevideo los restos mortales de don Luis Pedro Bonavita, un hombre entero que abrazó la causa de la unidad desde hace muchos años y que fue desde la constitución del Frente Amplio un apasionado y entusiasta defensor de esta solución. No pudo ver culminada la obra a la cual él tanto contribuyó. Pero si nosotros tenemos compromisos con la juventud y con el país, tenemos también compromisos con esos amigos nuestros que depositaron toda su confianza en este movimiento político y que seguramente hubieran deseado participar de esta alegría permanente que va a significar en la República el triunfo del Frente Amplio. Álvaro Bayo abandonaba esta tribuna diciendo que se llevaba en su retina una verdadera fiesta de alegría y la seguridad de una noche triunfal. Habían desfilado por este estrado compañeros del Vallico. Lo había hecho un compañero de Dolores, el profesor Bancó. Después lo había hecho el amigo Postiglioni, el candidato a diputado Manuel Santos Pires y el secretario general de nuestra agrupación política, el compañero Torres Rosselló, que con gran generosidad abandonó todas las posiciones, no queriendo aceptar ninguna candidatura para que otros compañeros que él entendió con mayores méritos pudiesen aspirar a representar al departamento en las próximas jornadas. Desfilaron compañeros de una lista perfectamente identificada dentro del Frente Amplio. Pero yo les digo a ustedes con sinceridad que en el Frente Amplio no hay diferencias de listas, que todas las listas son buenas, que todas las listas pueden votar. Que lo fundamental es el esfuerzo máximo para el triunfo del Frente Amplio. Sereni y Cotollini en lo nacional, el agrimensor Magano en lo departamental, y cualquier lista del Frente Amplio, esa es una lista buena para votar. No hay lucha entre nosotros. Este es un movimiento unitario de masas. Este es un movimiento de concientización. No hay lucha entre nosotros, apenas diferencias ocasionales que seguramente se irán borrando en el correr del tiempo. Nuestros enemigos son otros. Son los grandes intereses dentro del país, son los grandes privilegios. Son los grandes latifundistas. Son los especuladores de siempre. Son los intermediarios que sangran a la población. Es la JUN, son los fascistas. Son los que de los diarios condenan a la población. Son los que a diario nos calumnian y nos agravian. Y nuestra obligación, más que con nuestros compañeros de lista, es fundamentalmente con el pueblo uruguayo. Es con ese pueblo que está sufriendo y con ese pueblo que está desengañado, y es fundamentalmente con el pueblo latinoamericano. Hace muy pocos años, un estadounidense a quien nosotros siempre citamos, porque fue en su época un hombre que vio las cosas de América con claridad, pocos meses antes de ser asesinado, el senador Robert Kennedy, explicaba con mucha claridad el proceso latinoamericano diciendo: una revolución está en marcha en Latinoamérica. Solo los ciegos no la ven, solo los sordos no la oyen. Se hará de cualquier manera, con nosotros, a pesar de nosotros, contra nosotros. Será pacífica, decía Kennedy, si tenemos comprensión. Y será útil si sabemos valorarla. Pero quieras o no, la revolución está en marcha. Tratemos de que no se haga con violencia. Y nosotros terminamos nuestra palabra de hoy prácticamente con el mismo concepto y con el mismo sentido. El Frente Amplio significa la interpretación de la revolución latinoamericana. Bienvenido sea cuando llega al Uruguay en estos momentos tan difíciles. Con el Frente Amplio sentimos que la revolución será pacífica.
Sin el Frente Amplio, la revolución será violenta. Sepa el pueblo iluminarse y vote por las soluciones pacíficas.